Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal digital terrestre de televisión abierta, y a quienes nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 6 de febrero del año 2023. En materia internacional, la noticia más importante, sin duda alguna, y trágica además, es la serie de terremotos que han sacudido en la madrugada del domingo a Turquía, Siria y que se sintió también en Líbano e Israel. El presidente Erdogan ha manifestado que este es el terremoto más grave desde el movimiento de 1939 que dejó en aquella ocasión 30.000 fallecidos. Se contabilizan hasta el momento 2.818 edificios colapsados y la suma de fallecidos hasta ahora es de más de 1.600, más de 6.000 heridos, pero todo parece indicar que lamentablemente esas cifras van a ir subiendo a medida que se van haciendo los rescates y la contabilidad de los desastres ocurridos con este movimiento, con esta serie de movimientos telúricos, porque han sido varios. Muy fuertes, 7.8 el primero, según algunos medios era 8.1. El segundo de 7.5 grados, es decir, la tierra se movió con fuerza en el centro y en el sur de Turquía y está dejando unas consecuencias trágicas. Muy bien. En Ecuador se realizaron ayer elecciones regionales para alcaldes, las alcaldías más importantes del país, y un referéndum en donde se sometía a la población electoral ecuatoriana a una consulta sobre 8 puntos, que incluía, entre otras cosas, la extradición de nacionales por casos de narcotráfico. Allá, al igual que acá, la extradición de nacionales no es permitida en la Constitución, en donde se reducía el número de congresistas y una serie de consultas adicionales que implicaban reformas a la Constitución. Los datos han sido muy lentamente escrutados y divulgados por parte del Consejo Nacional Electoral. Incluso la plataforma de Internet tuvo dificultades durante la noche de ayer, de manera que hasta ahora hay datos parciales y muy lentamente, como acabamos de decir. En la revisión que pudimos hacer esta mañana, temprano, todo parece indicar que las 8 preguntas fueron negadas en el referéndum, pero son datos parciales hasta ahora. No hay todavía un porcentaje alto para poder afirmar eso. Hay algunas preguntas que entre el sí y el no están muy cercanas, pero en todas va aventajando el no. Curiosidad, un candidato de Puerto León, una localidad ecuatoriana, fue asesinado el sábado y es el que va encabezando la votación para alcalde de esa ciudad, de Puerto León. Elecciones con algo de polémica por esa violencia contra ese candidato en Ecuador. Y por último, la novela del globo chino de espionaje en Estados Unidos terminó con el derribo del mismo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores chino se manifestó con una protesta y señaló que Estados Unidos reaccionó exageradamente y violó gravemente la práctica internacional. Curioso que esa sea la respuesta de China, que tenía un globo aerostático espiando a los Estados Unidos. Es decir, espiar es de por sí una práctica violatoria internacional. Entonces, derribar el globo de espionaje, pues yo creo que se pudiera alegar que se trató de una maniobra de legítima defensa. Pero además se supo que globos chinos no solamente han estado espiando a Estados Unidos, también se conoció que hay uno que está volando sobre Latinoamérica. También hubo otro en Canadá. En fin, cosas de la guerra psicológica, si se quiere, de la geopolítica mundial. Muy bien. En materia local, pues la noticia más importante, sin duda alguna, fue ya ayer la confirmación de las aspiraciones para aspirar a una candidatura presidencial por parte del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Ayer en un evento, si se quiere,
multitudinario en un área muy pequeña, muy reducida de tamaño, ahí donde queda la sede de las Damas Unidas Penonomeñas, en Penonomé, en un área pequeña. Pues se calcula que había entre 3.000 y 4.000 personas, muchos de ellos funcionarios públicos, muchos fueron llevados en buses, otros fueron en vehículos de uso oficial, con placas encubiertas, pero era evidente, los ministros, viceministros, diputados que ahí se congregaron. La vieja generación del PRD también estuvo ahí presente, estuvo el expresidente Ernesto Pérez Valladares, la ex candidata presidencial Balbina Herrera, el exministro Michel Doens, Nils Castro, es decir, el relevo generacional no precisamente así es, independientemente de que José Gabriel Carrizo es un relativamente recién llegado al PRD, la vieja guardia aparentemente lo está lo está apoyando. respaldando, esa es parte de la estrategia. Y lo que tú decías acerca del local pequeño, obvio, eso también es un golpe de imagen. Todo eso es parte del marketing político, así funciona. Y las banderas. Exactamente, las banderas. Eso lo usaba mucho un partido pequeño como el Partido Demócrata Cristiano. Sí, esa para historia. causar una impresión en la fotografía. Claro, Guido, tú sabes todo eso. Exacto. Así funciona, pero bueno, es parte del marketing político y eso es lo que viene de aquí en adelante. Si se hubiera hecho, por ejemplo, un estadio como el Rommel Fernández o el Estadio Nacional, difícil, pues se hubiera visto semivacío. Flor, cuéntanos, ¿qué piensas entonces tú? Buenos días. El que más me sorprendió ver ahí fue a Michel Doens. ¿Por qué te Tan sorprendió? crítico y mira dónde quedó. ¿Por qué te sorprendió? Empezó siendo muy crítico del gobierno y ahora que hay más razones todavía para criticar, ahora está ahí sentadito en primera fila al lado del Toro y de Balbina y de Dora Pérez Valladares. Explícame eso. ¿Qué cosa? Que te expliquen. No, pero si eso es política. Sí, es que es política, Flor. Acuérdate que Michel Doens era del equipo del gabinete de Ernesto Pérez Valladares. Y te cuento algo, si le resolvieran los problemas a Pedro Miguel, también estaría allí, te lo aseguro. Te lo aseguro. Sí, es altamente probable. Claro, es así. Si Pero en el ahí pasado es donde también te das estaba. cuenta que al que se calla lo premian. Claro, obviamente, así funciona la política normalmente. Al que se calla lo premian. O cuando haces una bulla en la política, sobre todo si estás en el gobierno, es porque estás buscando algo. También eso es parte de la teoría política. Bueno, no teoría, la ley política, porque así funciona. La práctica politiquera. La práctica Sí, la politiquera, práctica pues politiquera. Bueno, me dijeron, estuve averiguando información previo al evento, y me dijeron, por ejemplo, que el discurso que pronunció José Gabriel Carrizo fue hecho a varias manos, y eso se notaba, ¿no? Esa es parte del Porque talento. había varios estilos. Claro, porque es una mezcolanza. Las manos fueron, según me dijeron, No, cuente. eran Boris Moreno, Chechito Carrizo, Julio Espíguel, que efectivamente es el gerente de la campaña del cuñado, Mira tú. y Rafael Mezquita. Esos fueron los 4 ghostwriters de Rafael ese Mezquita discurso. es muy bueno escribiendo, ¿ah? De ese discurso. Sí. Bueno, sí, muy bueno. Entonces, Oye, pero atenúen, Boris Moreno también. ¿Quién? ¿Quién? Boris Moreno, dice Flor. Digo, ¿qué pasa? Sarcasmo, Flor. Es sarcástica, Flor, sarcástica. No, de todo ese grupo yo sí tengo que sacar a Rafael Mezquita porque realmente es uno de esos ideólogos que todavía quedan en el Partido Revolucionario Democrático. No diríamos que es un hombre de masas, es un técnico político y que sí tiene muchos años dentro del Partido Revolucionario Democrático y es de esas plumas privilegiadas que tiene todavía el PRD y que conoce mucho la esencia pues, del Partido Revolucionario Democrático y creo que allí ha cerrado filas en función del vicepresidente. Hablando de plumas, ¿qué es de la vida de Eric Rodríguez Auerbach? Eric Rodríguez Auerbach, mira que ese es otro todavía que sigue vigente. Por eso. Lo hemos escuchado por ahí, visto de manera como itinerante en algunas misiones, pero hace rato que no sé de Eric Rodríguez Auerbach. Hace falta gente así como Oye, Eric Rodríguez Auerbach. ayer en un artículo que escribió... Hablamos del papá, porque el hijo Sí. hace un tremendo trabajo ahí en la Cancillería, hay que reconocérselo, ¿ah? El Sí, papá. muy profesional. Ayer era casualmente un artículo muy interesante de Yayi Carles, Rafael Carles, en La Estrella de Panamá, sobre la falla de las comunicaciones de gobierno Pero en tú los sabes, últimos gobiernos. ahora que hablas de Eric Rodríguez Auerbach... Y mencionaba a Eric Rodríguez Auerbach como un Claro, maestro. claro, total. en el tema de las relaciones públicas y las relaciones públicas de partidos políticos. Pero ahora que ayer vi, creo que estaba el chino Zuccari en medio de, que por cierto ha ocupado un rol que jugó por mucho tiempo Eric Rodríguez Auerbach en las reuniones de los partidos políticos y Chino Zuccari siempre marca esa pauta
dentro de las reuniones del PRD, por cierto, cuando tú lo ves allí, él como que apuesta a ganador. Siempre queda ahí el chiste. Oye, y entonces mientras en Penonomé se daba este evento, en Brizas del Golf, Había Cristiano otro. Adames tenía otro. Había otro, sí. pero, claro. pero la publicidad de Cristiano Adames me pareció así como machucada. Sí, No sé, exactamente. No. Pero bueno, digo, él insiste, él tendrá sus intenciones de poder tratar de correr a la presidencia de la República. Pero me dio risa como dijo que ahí todos eran los que estaban creyendo en él, no los que habían llevado buses, ¿no? Sí, Lo que dicen todos. sí. Obviamente, o sea, Oye, este pero- fue acción, el otro fue reacción. Pero sí, Gaby Carrizo, cuando comenzó su discurso diciendo no me esperaba tanta gente y tanto cariño. O sea, cuando eso, Sí, hombre. todo el mundo sabía que eso estaba más que preparado, más que montado, ¿no? Bueno, puede ser, ¿ah? Puede entonces- ser. De hecho, ellos estaban, según me cuentan internamente, 10.000 personas. Sí. No, pues ahí no había 10.000 personas. Eso, Obviamente, o sea que se esperaba más. Sí, no. Ahí, mira, tú sabes que una cosa que siempre Ajá. pasa en las campañas políticas, porque a toda esa gente hay que darle alimentación. Claro, hay una logística. Entonces, las Grande. personas que se encargan de Sí. ofrecer el servicio de alimentación, les encanta que la cifra se infle, Claro. porque les pagan 10.000 comidas, por ejemplo, Sí. aunque fueran solamente 3.000. Para eso... O sea, estos eventos políticos. Para eso había una gente que diseñó hace unos años dentro de un partido político una unidad de control de multitudes para calcular exactamente cuántas personas había para evitar que los esquilmaran. Así es. ¿No? Porque es parte de Ahora, de la politiquería. Esto se paga con fondo público. ¿Esto lo paga el Tribunal Electoral? No. Estas no. Estas Estas no, ¿verdad? no. Mira, Guido, nuevamente. Entiendo que estas no. estas no. Sí, porque estas son internas en los partidos, ¿no? Sí, ¿y quién paga? ¿Y quién paga todas estas cosas, estas gorras, estos afiches, estas banderas? ¿Quién paga eso? Eso tiene que ser el partido con sus fondos. Claro. ¿no? Con sus fondos. Sí, porque El es que hay- partido con sus fondos. Los partidos reciben un subsidio electoral eso te que decía, o sea, incluye este tipo de ¿El partido parafernalia. o el candidato? Por eso Porque te si es el decía, partido, al final sí lo de está pagando el Tribunal de Electoral. manera indirecta, el partido paga esto. Sí, es lo que ya estaba planteando. O sea, aquí O no hay- sea, que le paga a él y también se lo paga a Cristiano y también se lo pagaría a Martín. creo que sí. Debería. Creo que es así. Debería. Digo, ellos pueden poner de Voy a su hacer la propio consulta, fondo pero para... creo que es así, me Sí. parece que es así. A ver qué nos dice el Tribunal Electoral, porque creo que estas son actividades internas de los partidos y que también... Sí, no sé, porque es que el partido también está... en Oye, estas internas. ahí está el señor Pineda, que fue ayer protagonista una vez más del knockout de Flor Mirachi. Claro que le puso una foto hace 20 años, ¿no? ¿Te parece, Guido? Ah, sí, no. Eso se notaba. El señor Pineda ahora pesa como 30 libras más de la foto esa de ayer. del knockout. Antes, o no sea así. Oye, No, pero sí es antes así. o después de que le negaron la visa, la primera vez, hace 9 años, fue la foto. Imagínate. De hace 9 años, Flor, o sea. Mira tú. Ni, Mira siquiera, tú. ni siquiera Danu había nacido en esa época. Imagínate. ¿Ah? ¿Cómo te Exacto. parece? No, Pineda, Oye, digo, pero- Flora ha entrevistado varias veces a Pineda. Sí. No, en knockout. Yo creo que Yo sí, tengo que es uno de los reconocer que pocos... es de los pocos que habla. Sí, Me es uno de guste los o no pocos. me guste lo que dice, ese no es un tema, no es un tema del todo. Simplemente es una persona que se deja preguntar las cosas que hay que preguntar en el momento. Eso es cierto, eso es cierto. Nadie más da la cara. ¿Quién más da la cara de esos diputados? No, ninguno, ni tampoco de la... Digo, y ahora que dice eso de dar la cara, bueno, ahora me imagino que entra en una nueva etapa el vicepresidente, que yo me imagino que es que lo estaban cuidando para esta etapa, ¿no? Yo no sé si les seguirán dando el consejo de que debe seguir cuidándose para la siguiente etapa, porque es que en algún momento debe hablar el vicepresidente, porque él no habla. Bueno, y ahora, sí, no, ahora le va a tocar, porque Claro. ya es precandidato, ya formalizó su intención. Ahora falta ver cuáles otros precandidatos surgen. En el PRD, decíamos el otro día con Pedro Miguel, ha habido contiendas internas donde han participado hasta 17 precandidatos. Y 17 buenos Así precandidatos. es. ¿Ah? Pues, de todo un poquito, pero, claro. pero sí, gente con trayectoria. Porque una cosa es que aparezca un precandidato que no tenga... Pero en el caso de Cristiano Adames es un precandidato... Oye, estamos hablando del presidente de la Es un Asamblea. precandidato, es el presidente de la Asamblea, no se le Claro, puede quitar eso. No se le ¿no? puede quitar eso. O sea, eso es lo que le da en todo La cosa caso que me parece legitimidad. raro, si fueran 17, el partido le toca pagar 17 eventos. Oye, me parece y- extraño. Sí, yo creo que, no sé, ahí hice la Ok. consulta a ver si alguien me contesta en el Tribunal Electoral si eso lo pagan ellos o no, porque... Sí, no. Óyeme, y hay que ver que después de esto, que es
que es digamos, un punto de partida, un lanzamiento, o dos lanzamientos, porque Cristiano también, quienes más de los PRD que han estado manifestándose, por ejemplo, Martín Torrijos, el expresidente Martín Torrijos, también puede ser que se aparezca. apresura, porque si no lo puede dejar el tren. Porque si es creo que tiene esto- intenciones de Esto candidatizarse. es entre ahora y principios de marzo, me parece que la ventana se abre ahorita. Hasta Sí, pero eso no es nada, eso son 2 semanas si quitas carnavales. Así Sí. es. Y también me dijeron que el expresidente Pérez Valladares está también moviéndose por su lado. Lo vieron almorzando con el presidente del partido País, ¿Será? Otto Álvarez, la semana ¿Quién pasada. sabe? La verdad es que cualquiera dentro del PRD puede aspirar, ¿por qué no? Sí, ¿no? Es una Sí. aspiración democrática. El mismo Pérez Valladares hizo célebre una frase, Sí. el que no aspira, El que no expira, expira. que era una frase tomada del presidente Balaguer, de República Dominicana, que fue candidato eterno, ¿no? Así que Sí. Oye, hablando de políticas y políticos, me llegó un video de la rectora de la UNACHI, en donde, en medio de un acto, bueno, hoy evidentemente político, parecía un acto académico, evidentemente político, hacen una serie de señalamientos acerca de cosas que ella aprobó en campaña y lo ratifican. Y yo no sé realmente, bueno, desde qué punto de vista se puede ver esto, pero sí confirma que este tema de la politiquería está inmerso y esto es a confesión de parte, porque realmente no es una denuncia. Ellos mismos lo están diciendo. Solamente vamos a hacer ver lo que ellos mismos confiesan dentro de un acto de la rectora de la UNACHI, Telvina Bonagas. Y ya al final uno entonces termina viendo que todo lo que se había dicho de lo que estaba pasando en la UNACHI es cierto, de que estamos viendo Claro. que hay espacios políticos, de que estamos viendo que es un cuartel de invierno político. Mire, que estoy diciendo político porque parece que no se trata de solamente un partido político, sino de varios partidos políticos. Y tercero, que esas mismas prácticas de los partidos políticos se aplican a la elección de la máxima autoridad de una universidad pública. Vamos a escuchar lo que dijeron en medio de este acto político de la actual rectora de la UNACHI. Vamos a escuchar. La rectora y su equipo de trabajo dijeron, nos vamos a dar la matrícula gratis este último semestre, que nadie la dio en Panamá, nadie la dio. Así que esa es la rectora que quiere la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y esa es la respuesta precisamente a la oposición. Y por eso están enojados. Y por eso inventan cosas para dañar la imagen de una persona que ha dado todo al 100% por la UNACHI. Y así como la ven ahorita, así es con todos. Humilde, respetuosa y trabajadora. Fuerte el aplauso para la profesora Telvina Medianero de Morena. Excelente el apoyo. Sabemos que la rectora va a ganar y aquí lo podemos visualizar. Sus impresiones de esta actividad en apoyo a la rectora Telvina Medianero de Bonagas. Que vamos a ganar, que los demás no se evitan porque no van. Porque juntos avanzamos. Avanzamos. oye, Digo- uso abierto. Uno siente que está escuchando un discurso político de cualquiera de estos políticos a elección popular. Sí, Flor, pero además uso abierto de los recursos públicos, porque es que decir que las matrículas van a ser gratis este semestre, Y la Oh. única que lo dio es la y rectora. la única o sea, es la rectora, o sea, yo me pregunto dónde está el señor Contralor General de la Claro. República, dónde está la Fiscal General de Cuentas, ya debería estar solicitando una investigación, porque eso de que la matrícula es gratis, la Y que lo universidad, diga ella, o la sea, que universidad hubiera hace un hecho sacrificio. ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces ese sacrificio, porque la matrícula puede ser gratis, pero el costo de la universidad sigue. Sí, pero, o sea, el apoyo se le da a la rectora a cambio de la matrícula gratis. Sí. Es lo que están diciendo en el evento Claro, político. eso no hay, ahí es un hecho, ahí no hay una subjetividad, Sí. no hay una opinión de nutra parte. Para nada. No, es la utilización de recursos A ver qué públicos va a decir en el campaña Contralor, a ver política si va a decir lo de, mismo de- que de cuando las la semana elecciones de la pasada. universidad, porque el otro candidato, los otros candidatos no tienen esa Así potestad de ofrecer eso, ¿Cómo, porque no cómo están al haces mando eso? de la O sea, universidad. De esa manera, pues la actual rectora tiene el 100% de probabilidad de ganar porque se está dando
matrícula gratis a todo el mundo, por lo que vamos a ver. Y eso se O sea, hace está con el comprando el presupuesto voto de la UNACHI. abiertamente. Claro. Así es, cambiándolo por la matrícula gratis. O sea, ¿eso qué es? Hombre. Oye, dice que el expresidente Pérez Valladares está full con el señor Carrizo. Es más, es asesor de campaña, Guido. ¿Qué va? Sí, Bueno. con lo que pues... Pero la no lo teoría- presentó ayer, ¿no? con la teoría. No, pero el hecho de nada más que tenga ahí presente Ahí todos estaba, ellos, pero no ahí lo estaban. presentó. Con lo que tú acabas de decir de que si iba a ser candidato. No, porque me dijeron que tenía ¿Qué? su propia agenda también, pero bueno. Bueno, Pero no necesariamente puede tener su Sí. propia agenda apoyando a Gaby. pero es el asesor de campaña, para que sepa. Bueno, aquí me acaba de escribir alguien de la campaña del señor Muy bien. Carrizo. Está bien, magnífico. Y le estoy preguntando a ver si las postulaciones son con fondos privados o del partido, para que aclaren. Los lanzamientos. Sí. Óyeme, hay un tema que creo que debemos comentar y es la licitación de la Caja del Seguro De Social. los 207 millones. Me llamó la atención de la noticia que publica hoy la prensa en portada, que el precio de referencia eran 189 millones y se cambió el precio de referencia. Y porque la licitación es por 207 millones de dólares. Es decir, que si el precio de referencia eran 189, está por encima del 10%. Claro. Pero lo cambiaron, lo aumentaron. No sé qué pasó ahí, si es que estaba mal hecho el cálculo inicialmente, pero vale la pena echarle lupa a eso. Ya una de las empresas anunció que va a demandar esa licitación ante la Sala Tercera de la Corte Por el cambio evidente del valor, Así que, bueno, que también tiene un procedimiento. es la compra de la actualización de todos los equipos de imagenología, ¿no? Tomógrafos, Radiología, etcétera, imagen. todo ese tipo de cosas, resonancia magnética, que tienen su explicación, porque es que los equipos en los estándares internacionales tienen un periodo de vida útil y la recomendación es que después de 10 años se cambien porque Que ya no cambien. están Sí, pero brindando el servicio lo que adecuadamente. yo no estoy claro es que si por lo que vi aquí los cambian todos a la vez, porque Sí. están todos, ¿no? Sí. O sea, será por cada temporada que llegan, compran todos y todos los cambian a la vez, aunque son 62 unidades, es lo que ellos están. Ese es otro tema que hay que ver si es con entregas sucesivas o qué sé yo, Claro. porque no todos se compraron al mismo tiempo y no Exacto. todos expiran al mismo tiempo. Ni esas 60. Bueno, quizás esa explicación la recibamos después de recibir la explicación de cuántos pacientes traslada el Seguro Social y a dónde y cada cuánto, por el tema de los aviones. En aviones. Son explicaciones que se van acumulando y que no nos dan. Sí, porque es que hay que entender si 62 unidades de radiología se acaban o se expiran a la vez, porque significa que esas 62 unidades de radiología se compraron hace 5 años, por lo que dice, porque tienen un periodo de vida de 5 años. Perfecto, se acabó el periodo de vida, pero esas 62 unidades se compraron exactamente hace 5 años también. O sea, Y hay que funciona de ver esa también, manera. ¿sabes qué más? ¿Cuántas han estado en real uso en Claro. estos 5 años? Porque Claro. esa es otra. Los traen y no los usan o no tienen cómo conectarlo. Hay varios problemas técnicos que tienen y al final están los aparatos, nos cuestan de paquete y no se usan. Igual a los 5 años se cambian. No, y entender si esas 62 unidades de radiología, por ejemplo, tienen el personal para operar, porque es También. una queja muy común que aquí se pide una radiografía en el seguro y la respuesta muchas veces es no hay. No hay a veces porque el tomógrafo o la máquina de rayos X está dañada, o no hay porque no está el técnico o porque no ha sido nombrado el técnico. Es una queja muy común de la Caja del Seguro Social. Por eso es que uno hace esas preguntas, ¿no? Sí. Sí, Oye, y sí. por cierto, la vacuna Bivalente ya comenzó a aplicarse a toda la población en general con bastante éxito. Me dijeron que las filas en los centros comerciales donde estaba colocándose eran larguísimas, es decir, qué bueno que la narrativa antivacunas no ha calado en la población No, y la gente se proteja con esta el tema nada más nueva es que vacuna. durante la semana están vacunando en los centros de salud y en las salidas de estaciones del metro, sobre todo en las más concurridas como la de la Iglesia del Carmen y la de la gran estación de San Miguelito, pero es el fin de semana donde están vacunando en centros comerciales, por eso que uno vio el centro comercial lleno el fin de semana, porque la gente se estaba vacunando. Mira las filas que hubo en el centro comercial. Sí.
de repente esa estrategia nuevamente debe adoptarse para el resto de la semana. Y es con miras a que la gente esté protegida para los eventos multitudinarios como el carnaval, que seguramente, como llevamos 2 años sin celebrar carnavales y la gente quiere borrar o quitarse un poquito de estrés, van a asistir masivamente también y va a haber aglomeraciones. Entonces, si van con la vacuna bivalente, que nada más se pone una vez al año, que esa es otra buena noticia, este no requiere refuerzo cada 6 meses, sino una sola Pero vez. esta sí requiere que tenga las 2 dosis al Sí, menos. tienes que tener el esquema completo para que funcione bien. Oye, y otro hecho también que ha sido, desde mi punto de vista, no sé ustedes, histórico, fue no sé si vieron ayer al Papa Francisco, pero el Papa Francisco, en una locución en medio del viaje que hizo a África en su regreso, se refirió específicamente a las leyes que criminalizan a las personas LGBT. Y miren lo que dice el Papa Francisco, la está calificando como pecado y una injusticia. Viniendo del Papa, este es el primer reconocimiento tácito de la Iglesia al derecho humano que tienen las personas LGBT. Es más, él hace una aclaración en medio de esa conversación que tuvo con periodistas en el avión a su regreso de África, acerca de las razones por las cuales, bueno, en este momento la Iglesia no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dijo que sí estaba de acuerdo con las uniones civiles. O sea, quizás va a haber un antes y un después en cuanto a ese pensamiento de la Iglesia en cuanto a las comunidades LGBT. Y si hay un antes, es antes del viaje y las declaraciones que ha dado el Papa Francisco este fin de semana a su regreso de África. Así que creo que sí hay que llamar la atención porque es un hecho histórico. Sin duda. Lo que ha dicho el Papa. Sin duda, además reiteró lo que había dicho en una entrevista a la Associated Press, que el ser homosexual no es ningún pecado, sino una condición humana. Y eso tiene mucha profundidad. La ciencia, Ojalá que por eso tenga vez, repercusiones en las decisiones que falta tomar en Panamá. Claro, aquí la ciencia ha tomado, ha tomado la Iglesia esas investigaciones de la ciencia y ya las ha hecho voz en la presencia del propio Papa cuando así mismo lo reconoce, criminalizando pues. Así es. Y a la vez también... Tenemos a la embajadora de Panamá en Turquía en línea, que entra y sale por falta de señal, pero en este momento está aquí para que aprovechemos un momento y hablemos con ella. Así es, Mariela Sajel está en contacto con nosotros para que nos hable acerca de lo que ha ocurrido, este terremoto en Turquía, un terremoto de 7.8 grados. Mariela, buenos días. Actualízanos en qué situación, bueno, se encuentran los panameños allá en Turquía. Tú también en qué situación estás ahora que te podemos escuchar. Buenos días, Mariela. Buenos días a todos. Sí, ha sido un día bastante intenso porque el terremoto fue a las 6:30 de la mañana y aquí ya son casi las 5 de la tarde. El terremoto ocurrió en el área del sur, muy pegado a Siria y afectó a otros países también. Ha habido más de 1.000 muertos. Yo creo que te mandé el último reporte a Tenúgenes. También muchos heridos, muchos afectados, muchos edificios destruidos, pero los panameños no han sido afectados, ningún panameño hasta ahora. Hay una chica en Mersin, pero no tiene ninguna afectación y nuestras estudiantes, todos nuestros funcionarios, tanto en Estambul como en Ankara, están bien. Nosotros estamos ofreciendo que nos llame algún turista que tenga alguna necesidad, o que sea de orientación, porque como viene mucha gente a Turquía, sin embargo, esta área está bastante alejada de Estambul, que es donde más vienen, y de Capadocia y de Éfeso, y no creo que tampoco con este tiempo que está pasando aquí puedan, o sea, a menos que vayan a esquiar, ¿no? Así que si quieres te paso el teléfono, más 90 539 843 8418, es mi teléfono turco, teléfono celular turco, para cualquier orientación que necesites. Las afectaciones entonces en Estambul, que es precisamente el lugar donde más gente
visita, y se ha puesto de moda además, Ujú, se ir ha a puesto de moda. Turquía, aparte de Capadocia para ir a pasear en globo, etcétera, son menores que en el área donde fue el epicentro del terremoto, Mariela. Escucha, Guido, el terremoto fue bien lejos de Estambul y de Capadocia, fue en el sureste, casi llegando a Siria, y en el sur, cerca pues por los lados del Mediterráneo, bien, muy lejos de Estambul, no se sintió en Estambul, no se ha sentido en Capadocia que yo sepa. En Ankara se sintió sobre la 1:30 de la tarde, sintió una réplica y se evacuó el edificio donde está la embajada, y lo mismo hizo la Cancillería, que está también en Ankara, que es la capital, no es de Estambul. Bueno, muchas gracias, Mariela. Seguimos en contacto en los noticieros. Nuestra embajadora, la embajadora de Panamá en Turquía, Mariela Sahel, conversando aquí en Cuarto Poder. Gracias a ti, a Tenógenes, y saludos, Flor. Chao. Hay una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estaremos hablando hoy con la presidenta de la Fundación Libertad. Estará con nosotros conversando acerca del último informe de el índice de corrupción, donde está Panamá. Olga Dovaldía estará con nosotros aquí en Cuarto Poder, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y nos acompaña Olga Dovaldía, Flor, Guido, la Fundación Libertad Ciudadana nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar un poco acerca del índice de percepción de corrupción. ¿Dónde está Panamá en ese índice? Que por cierto está estancado. Y estamos estancados en un momento de bajada, porque realmente tenemos como 10 años bajando en ese índice. Olga, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad y el interés de comentar esta medición, que es la medición anual más importante que hace Transparency International, el movimiento internacional global contra la corrupción, de la que el capítulo de Panamá es parte. Efectivamente, en la medición para el año 2022, Panamá obtiene un puntaje de 36 sobre 100, 0 siendo lo más opaco y 100 lo más transparente. Por lo tanto, estamos bastante por debajo de la media, por así decirlo, estamos debajo de la media global y de la media regional, tomando en cuenta que ni Dinamarca, que es el país mejor calificado, saca 100, pero estamos efectivamente, pudiéramos hacer un análisis que estamos a la baja, porque desde que Panamá entró al índice en el 2012, hemos tenido una subida de 1 punto, una bajada de 1 punto, 2 puntos, 1 punto, lo cual dice que a medida que los estándares de transparencia van aumentando en el mundo, solamente por la digitalización en sí, nosotros no logramos tener medidas contundentes que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas en el país, y no por diseño constitucional, porque nuestra constitución tiene un diseño que crea poderes, que crea pesos y contrapesos entre los poderes, y tenemos instituciones de control, pero que no están haciendo su labor robustamente como deben. ¿Qué impacto puede tener en el índice del próximo año, porque al final de cuentas es un índice de percepción de corrupción, los eventos que se están sucediendo recientemente con relación al expresidente Ricardo Martinelli? Primero, la designación en la lista de cleptócratas del Departamento de Estado por corrupción significativa, básicamente. Segundo, los 2 procesos que tiene pendientes este año, en abril el de New Business y en agosto el de Odebrecht. Tercero, ahí hoy las portadas del diario El Confidencial en España trae la noticia de que la Guardia Civil Española está con la lupa puesta en 6 millones de euros que fueron procedentes de corrupción tanto de Odebrecht como de FCC, lavados en España por parte del expresidente y de los hijos a través de una sociedad que compró un apartamento en Madrid. Entonces, ¿eso puede tener, Olga, alguna implicación en el índice del próximo año? Bueno, creo que es importante aquí hacer un recordatorio de qué mide el índice y cómo se construye. El índice se construye a partir de percepciones, pero no son percepciones de la ciudadanía o percepciones no calificadas o inclusive percepciones de los medios de comunicación. Se construye a través de 13 fuentes, y las tengo aquí, por eso las estoy leyendo para no decirlas de memoria, de 13 fuentes calificadas internacionales muy serias, de las cuales 7
incluyen datos de Panamá, entre ellas, por ejemplo, el índice del Estado de Derecho del World Justice Project, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, el Foro Económico Mundial, la encuesta a ejecutivos, calificaciones de riesgo de país, de Global Insights, y el índice Bertelsmann de transformación y el índice de la variedad de democracias. Eso implica que cada vez que hay un retroceso en la rendición de cuentas, cada vez que hay un retroceso en la justicia, esto entra al índice. Creo además que el tema de riesgo país sí está relacionado a cómo nos ven en el resto del mundo por la capacidad que tenemos o no, tanto de asistir internacionalmente a la búsqueda de poder ponerle fin a los flujos ilícitos o castigar a quienes lo hacen, como por ejemplo el hecho de que nosotros tengamos dentro de nuestro país todavía reinando cuadros de impunidad que implican a funcionarios del más alto nivel, como es el expresidente Martinelli, y que nos dice que la gran corrupción sigue viva en Panamá. No, y además... Olga, ¿cómo influye el tema de la narcopolítica en este informe? No escuché a Flor. Flor, lo que te dice, pregunta es cómo influye la narcopolítica en el informe. Bueno, en esa parte está el tema de la justicia, la capacidad que tiene la justicia de poder hacer cumplir, porque entender que la penetración del crimen organizado es a distintos niveles. Cuando hablamos de la narcopolítica es que el crimen organizado ya trata de penetrar a quienes toman las decisiones en cuanto a los marcos jurídicos. Por ejemplo, cuando hablamos de narcopolítica en circuitos que tienen que ver con diputados específicos, pero este año, y gracias por la pregunta, Flor, este año el índice de percepciones de la corrupción, siempre Transparencia Internacional hace correlaciones con los fenómenos que afectan la vida diaria de las personas. Y este año la correlación fue con dos temas. Uno, la paz dentro de los países, porque en América Latina, especialmente en nuestra región y en el mundo, hemos visto un resurgir de movimientos violentos dentro de los países, ya sea que es un movimiento dentro del país o un ataque de país a otro, y es la capacidad de poder mantener la paz por parte de las autoridades. Se correlacionó el índice, el puntaje que daba por país con otra medición, y también se correlacionó la capacidad del país de poder resistir el crimen organizado. En ambas correlaciones, Panamá saca, en cuanto a la capacidad de mantener la paz interna del país, 0 siendo la menor capacidad y 10 la mayor capacidad. Panamá saca alrededor de 4.8, lo cual también nos pone debajo de la media, y en el caso de la capacidad de resistir el crimen organizado, nos pone alrededor de 4 de 10. Es decir, que también tenemos una capacidad más reducida de combatir el crimen organizado. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo cuando vemos ese fenómeno, o me informan a mí del fenómeno de que las personas no entienden muy bien cómo los índices de corrupción afectan su vida diaria. Pues la afectan en todo, inclusive en la seguridad de poder salir por la noche a caminar en el barrio, porque a mayor corrupción, menor capacidad del Estado de poder resistir los cuadros de penetración de crimen organizado, que suelen primero tratar de penetrar los estamentos de seguridad para garantizar la impunidad de lo que hacen. Segundo, los flujos, es decir, poder mantener el oxígeno de dinero con el que funcionan. Y tercero, el tratar de penetrar las autoridades que toman las decisiones. Entonces sí, hay una afectación muy grande, Flor. Y Olga, ahora que mencionabas todo el tema cómo la estructura del crimen organizado se va tratando de cooptar los espacios políticos y de la administración pública, reflexionaba yo en mi interior sobre la negativa de la Asamblea a discutir siquiera la ley de extinción de dominio, que es un instrumento, una herramienta que se está utilizando con relativo éxito en varios otros países para combatir precisamente esa posibilidad que tú anotabas. Bueno, nosotros desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana hemos estado tratando, hemos incidido con documentación por escrito, opinión formal, sugerencia de cambio en el articulado, los cambios que creemos que la ley debe tener para poder ajustarse a la realidad panameña, especialmente las otras instituciones que ya existen, y hemos participado en lo que se nos ha permitido participar, tanto en la Comisión de Gobierno como en las subcomisiones, como en un foro que se llevó a cabo, y realmente me queda a mí bastante claro que es un tema de voluntad política.
de voluntad política, porque al final no creo que sea un problema de que no haya la capacidad técnica dentro de la Asamblea de producir sugerencias o cambios al proyecto de ley originalmente presentado. Yo no he visto todavía un formal documento que diga sugerimos cambio en este artículo o aquello y el cambio es este. Lo que hemos visto es una negativa constante, un llamar a personas que están en contra de la ley y cuyos argumentos suelen ser generales, no particulares, no técnicos, y corre además la falsa apreciación de que nuestra Constitución garantiza la propiedad privada de forma avasalladora sobre todas las demás consideraciones constitucionales sobre la vida comunitaria, y no es así. Nuestra Constitución lo que garantiza es la propiedad privada obtenida de forma lícita. Nuestra Constitución no está diseñada, ni su letra habla de proteger los bienes obtenidos de forma ilícita. Inclusive puedes hacer la ficción jurídica de quien obtuvo el bien de forma ilícita, en realidad nunca tuvo propiedad real sobre él. Claro que hay un vacío, y es evidente, y aquí lo hemos reiterado varias veces en el programa, a pesar de que hemos tenido voces de diferentes sectores que dicen lo contrario, pero sí hay un vacío evidente en nuestra legislación en los temas de extinción de dominio. Tenemos una pausa, ya regresamos. Lo importante aquí, Atenógenes, es que los diputados dicen, pedimos que retiren el proyecto. Sí. Cuando la facultad constitucional de modificar ese proyecto la tienen ellos mismos. Exacto, sí. Exactamente. Sí. Oye, pero tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Yo creo que lo importante. Seguimos aquí en Cuarto Poder en compañía de Olga Dovaldía. Estamos hablando acerca del índice de percepción de la corrupción. Te escuchamos, Flor. Ahora sí, Olga, te está escuchando, Flor. Hola. Hola, Flor. Ahora sí. Bueno, decía Olga que en esta última entrega del índice, Panamá sigue estancada con 36 puntos sobre 100 posibles, de 101 en la posición entre 180 países, sí, y por debajo de la media. Es decir, no hacemos avances. Y no hacemos avances porque nuestra estructura constitucional, a pesar de que, como bien lo plantea Olga, está escrita y está bien escrita, no funciona en la práctica, funciona poco. Son excepcionales los casos en que las instituciones de control cumplen su deber de controlar. Veíamos el ejemplo de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí ofreciendo matrículas gratis a cambio de votos. Pues no lo dice tan expresamente, pero es lo que se interpreta, porque vienen las elecciones y entonces dicen este semestre las matrículas van a ser gratis. Eso es un uso inadecuado de los recursos públicos para un interés y un propósito particular de ella de reelegirse como rectora. ¿Y dónde está la Contraloría? Entonces, eso como ponerlo como un ejemplo, ¿no? Yo creo que la pregunta de dónde está la Contraloría nos la venimos haciendo hace ya bastante tiempo, desde que entró esta administración. También nos las hicimos en la administración anterior, es decir, sobre todo con las investigaciones que pudieran haber generado la muy nefaria prueba idónea, y lo seguimos viendo en este momento. Creo que también hemos de decir que el índice, además, Guido, mide temas como, por ejemplo, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que en Panamá estamos teniendo un retroceso en el acceso a la información pública porque efectivamente tenemos un criterio equivocado de parte de las autoridades con respecto a qué es la naturaleza de la información pública y qué es la privacidad de los datos. Y ahí estamos viendo también una ausencia de las instituciones de control en ejercer su rol robustamente. Creo que el caso de la UNACHI se suma a una multiplicidad de casos donde venimos desde el inicio de la pandemia, desde aquel hospital modular, ¿lo recuerdan? Preguntándonos dónde está el control del uso de los fondos públicos. No, y en el caso, por ejemplo, de la rectora de la UNACHI, vimos claramente cómo la utilización de fondos públicos
independientemente del fin de pagar la matrícula a todos los estudiantes este semestre, pero el objetivo de eso era que apoyaran a la rectora para su reelección en la UNACHI, y no lo decimos nosotros. Habría que ver si ella pierde, si igual mantendría la promesa el próximo, su sucesor, que lo dudo mucho, o sea, eso tiene que ver un estudio, o sea, los gastos de la universidad siguen. Claro. No es que hay una deducción de gastos y por eso se le está trasladando ese descuento al estudiante. Pero, no, si es que la planilla de la UNACHI es de las cosas más exóticas que uno se puede imaginar. Eso iba a mencionar. En Harvard pagan como le pagan a los profesores de la UNACHI. El caso de la UNACHI es un caso realmente tristemente célebre por muchos temas. Hemos identificado, tenemos ya tiempo identificando el tema del crecimiento de la planilla estatal desde una perspectiva clientelar, y realmente ese es uno de los ejemplos más terribles que hemos visto, uno de los peores ejemplos que hemos visto en el país, es el caso de la UNACHI. Y cuando uno examina cómo se le disminuyó y se le cortó el presupuesto a las instituciones, como por ejemplo, o no se le dio el presupuesto que la institución necesitaba para hacer las inversiones y el desarrollo que necesitan, instituciones que están trabajando en la primera línea de la salud en el país, versus esta situación en la UNACHI, donde además se pudieron detectar plurales casos de dobles sueldos y personas que no estaban en la sede de la universidad cobrando sueldo completo. El propio sueldo de la rectora, que es una cosa exótica, es una palabra bastante benevolente para lo que es. Y creo además que es un reflejo en un área de gestión gubernamental donde se refleja ese terrible cáncer que es los cuadros clientelares y los esquemas clientelares que tienen todo el sistema o casi todo el sistema político panameño secuestrado, y que de alguna manera desmejoran la calidad de nuestra democracia, y es una de las razones por las cuales los panameños están desafectados de la democracia, de acuerdo a las últimas encuestas que miden ese tipo de situación, sobre cómo los panameños ya no creen que la democracia, o la mayoría de los panameños no están creyendo que la democracia puede resolver sus problemas. Cuando en realidad los ejemplos de la región nos dicen que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Y eso es algo que también se puede correlacionar con el índice de percepciones de la corrupción, donde queda claramente marcado que los países con menor puntaje en la región son países que están bajo regímenes autoritarios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Olga. Siempre bienvenida a Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con El Brunch. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Olga.